Hoy les voy a hablar sobre la Revolución Francesa. Mi nombre es Melanie Viveros, de segundo bachillerato. Causas de la Revolución Francesa. En 1789, Francia era un estado gobernado por un rey absolutista, Luis VI, con una sociedad estamental en la que la nobleza, el primer estado y el clero y el segundo estado seguían gozando de privilegios, a diferencia del tercer estado formado por la burguesía y las clases populares. En este contexto, una serie de factores facilitó el inicio de la revolución, que fue una crisis de subsistencia provocada por las malas cosechas y las hambrunas. Las clases populares se empobrecieron y finanzas de la monarquía quebraron debido a los gastos de la corte y guerras. El descontento de la burguesía, que se había enriquecido a lo largo del siglo VIII ante un sistema que no le permitía participar en la política del reino. La difusión de las ideas ilustradas, que fueron la base para las demandas de la burguesía. Esas fueron sus principales causas de la Revolución Francesa. El proceso revolucionario. Poco después comenzó una revuelta popular en apoyo a la Asamblea, el 14 de julio, ante el temor a que las tropas reales intervinieran. Los parisinos asaltaron la Bastilla, la prisión real. Las revueltas se extendieron por toda Francia. En el campo tomaron la forma de una sublevación antiseñorial, conocida como el Gran Miedo. Los Estados Generales se inauguran en mayo de 1789. En ellos se votaban por estamentos, por lo que la nobleza y el clero reunían 2 votos contra 1 del tercer estado. Este último reclamó un voto personal ante la negación. Sus representantes se declararon en rebeldía y declararon su propia Asamblea Nacional Constituyente el 20 de junio. La monarquía constitucional, 1971 al año 1972. La revolución permitió a la burguesía acceder al poder de iniciar cambios en el Estado. La Asamblea abolió los privilegios feudales y proclamó los derechos del hombre. En 1971 aprobó la Constitución, que establecía la separación de poderes, la soberanía nacional. El poder emanaba de la nación y el sufragio censitario solo votaban por hombres con un cierto nivel de riqueza. Francia se convirtió en una monarquía constitucional gobernada por la burguesía moderada, los girondinos, hasta 1792. El nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza, el clero y la propia monarquía. La Primera República. La Primera República, los girondinos concedieron los derechos políticos y libertad económica a la burguesía, pero no al resto de las clases populares, lo que generó un creciente descontento. Esto, sumado a la guerra, produjo un nuevo estallido revolucionario en agosto de 1792. El pueblo de París asaltó el Palacio Real de los Tuileries, un sector más radical de los jacobinos. Tomó el poder, abolió la monarquía y proclamó la Primera República. El gobierno jacobino, dirigido por Maximilien Robespierre, también persiguió a los contrarrevolucionarios. Para ello, creó el Comité de Salud Pública, que instituyó tribunales revolucionarios que castigaban con prisión o muerte a los sospechosos de actuar con la revolución. Se inició así la época de terror, que desembocó en una dictadura. La Convención, que empezó en el año 1792 al año 1795.
La nueva Asamblea o Convención Nacional redactó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino. Podían votar todos los varones. Promovió leyes sociales como el control de precios y el seguro para los pobres, y formó un ejército nacional más profesional y disciplinado para combatir la intervención de las monarquías extranjeras. Aquí solamente preferían a los hombres. El Directorio. A finales de 1794, la burguesía conservadora, atemorizada ante los excesos y la radicalización de los jacobinos, volvió a tomar el control de la revolución y los desembancó de poder. Un año después aprobó otra constitución más moderada y reinstauró el sufragio censitario. El gobierno pasó a manos de un directorio compuesto por 5 miembros. Consecuencias de la Revolución Francesa. Tuvieron lugar a cambios políticos. La caída de las monarquías absolutistas europeas que representaban al antiguo régimen y su sustitución por monarquías parlamentarias o por repúblicas, acceso al poder de la burguesía, promulgación de los derechos del hombre y elaboración de las constituciones basadas en los postulados ilustrados. Económicamente, la revolución coincidió con una grave crisis de subsistencia, el empobrecimiento de las clases populares urbanas y rurales, y la quiebra de las finanzas de la monarquía, pero con la llegada de la burguesía al poder se impulsó el liberalismo económico que garantizaba los intereses a la clase social. Culturalmente supuso la irrupción en los ámbitos de poder de las ideas ilustradas. También se plasmaron las ansias de la libertad de las clases populares, que fueron muy activas y desarrolladas de la revolución. Socialmente provocó enfrentamientos entre partidarios y detractores de la revolución, levantamientos de las clases populares urbanas, revueltas campesinas, complots aristocráticos, ruptura de la estratificación estamental, abolición de los privilegios de la nobleza y el clero, liberación de la servidumbre de los campesinos. Muchas gracias.